Podemos pensar en el metaverso como un Internet incorporada, donde en lugar de solo ver el contenido, estarás en él. Esta frase la dijo Mark Zuckerberg en el 2021. El metaverso, proclamado por Mark Zuckerberg, da sus incipientes pasos basados en el entretenimiento social y participación activa de la generación Z y Alpha, consideradas como la fuerza impulsora del metaverso en el futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estimada audiencia, les doy una cordial bienvenida a este evento programado sobre el impacto del metaverso en el escenario de la educación tridimensional. Hemos querido agradecerle a la dirección e integrantes del Planeta Fatla y a todo su equipo efectivo de trabajo integrado por cada uno de los tutores, que nos han acompañado durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cada uno de los módulos correspondientes al curso sobre expertos en metaverso educativos tridimensionales. Se abordará en esta breve disertación con la intencionalidad de exteriorizar, reflexionar sobre el impacto del metaverso en el escenario de la educación tridimensional. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el metaverso en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la educación virtual? Los expertos consideran que el metaverso puede mejorar la enseñanza y aprendizaje, pero que su uso requiere de perfeccionar la tecnología, facilitar el acceso a ella, crear contenidos inmersivos y transformar el rol de los docentes, entre otros aspectos. Aunque el metaverso parezca algo nuevo, su concepto existe desde hace tiempo. Surgió por primera vez en la novela de ciencia ficción Show Crash de Neil Stephenson, publicada en 1992. En su libro, el autor habla del Internet del futuro, al que domina metaverso, y lo que describe como un ciberespacio de realidad virtual donde se pueden experimentar una segunda vida a través de avatares digitales. Un estudio elaborado por la consultora Ipsos y el Foro Económico Mundial en 29 países dio como conclusión que el metaverso tendrá mayor impacto en el ámbito de la educación y formación virtual, con un 63%, en el entretenimiento 61%, los videojuegos 57%, la reunión de trabajo 55% y la manera de socializar y los recursos relacionados con la salud, ambos con un 54%. Expertos y empresas tecnológicas ven en esta tecnología una oportunidad para mejorar la enseñanza y aprendizaje. En el caso del experto Marc Cortés, asegura que esta ampliará los límites y posibilidades de la educación y que servirá como un complemento en los procesos educativos. El metaverso es un mundo virtual que promete un cambio significativo en las formas de interacción, en la economía y en la sociedad en su totalidad. Se vislumbra como el siguiente paso en la evolución de las conexiones sociales y generará más cambios aún que los producidos por Internet. La situación de la pandemia obligó a la educación a adoptar la modalidad remota, lo que exige mejorar los espacios de aprendizaje y las tecnologías conducidas por la comunidad educativa. Son las encargadas de llevar a cabo esta misión. El metaverso invita a los usuarios a dejar volar su imaginación. En este sentido, ya existen prácticas de realidad virtual y aumentada abriendo un nuevo mundo para la enseñanza, porque lograr captar la atención de los estudiantes en el espacio didácticos. Con el metaverso se verán potenciadas la socialización, colaboración y comunicación a la hora de educar. Tecnologías que proponen tecnologías inversivas que llegaron para quedarse y continúan transformando los procesos educativos, dirigiéndose a una enseñanza moderna donde el aprendizaje se vuelve entretenido y único. Evidentemente, la capacitación dirigida o direccionada a los facilitadores o educadores se vuelve cada día una priorización indiscutible. El mundo de la transformación digital ha originado un acentuado manejo de las tecnologías con la aseveración de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular el correspondiente a la creación de ecosistemas inmersivos, multisensoriales, tridimensionales o metaversos. Por lo tanto, ¿qué es el metaverso?
son por sí solos medios simulados inmersivos 3D en tiempo real, cuyo ecosistema se adapta adecuadamente para albergar notificaciones audiovisuales que resultan en imponentes configuraciones en lugares formativos o pedagógicos. No obstante, la ausencia de conocimiento, igualmente la incompetencia en el manejo de la tecnología del mundo tridimensional, dificulta a los diversos usuarios en red participar, incluso aprovechar los usos de ellos respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, apropiarse por completo de las capacidades de los metaversos. Llevar a cabo estas capacidades al entorno digital o virtual requiere una formación en habilidades específicas y propias del universo o el ecosistema virtual. Son las llamadas habilidades digitales, las cuales son la suma de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades y estrategias que se requieren para el uso de las tecnologías en Internet. Es digno de mencionar, si las destrezas digitales en el mundo 3D no establecen conocimiento, de igual modo, si esa práctica no permite visualizar el mundo digital y disponerlo desde el involucramiento educativo, la red tecnológica será útil exclusivamente para fines instrumentales o lúdicos. Las habilidades digitales instrumentales se refieren a las actitudes y pericias supeditadas al empleo de las respectivas herramientas o dispositivos tecnológicos desde la posición de la UNESCO 2021. Abro comillas. Las habilidades digitales instrumentales no podrán promover un buen manejo de la tecnología si no se fortalece el pensamiento crítico y la comprensión sobre cómo funciona el entorno digital. Las consecuencias de la integración internacional o globalización, acompañadas con la contingencia sanitaria del COVID-19, llegó para originar un cambio de paradigma tradicional, analógico de la educación a los de los ceros y unos, al introducir e innovar transformaciones fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, direccionado tanto al facilitador como a los colaboradores de la institución. Mientras la ineludible revolución avanza, de la misma forma la tecnología se propaga rápidamente, unida a los requerimientos de los entes educativos de integrar las incipientes tecnologías con el propósito de continuar con el ofrecimiento de acceso a los diversos niveles de la educación en Latinoamérica. A modo de cierre, ante estas perspectivas reflexivas, la educación está viviendo un proceso de innovación, disrupción que con el soporte de las plataformas tecnológicas o digitales revolucionará la manera de aprender en las aulas. Desde una perspectiva más holística, el esencial propósito de la investigación fue determinar la influencia que tienen los metaversos en el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el contexto del mundo virtual. Por lo tanto, los metaversos se están transformando en todo momento en renovadores escenarios virtuales educativos, donde se reafirma la aparición o imagen, individualización junto con la demostración de la pericia de cada uno de los usuarios o avatares. La educación es la columna vertebral del tejido social. Debe dirigir las transformaciones en el entorno del aula de clases, ligados a las coyunturas relacionadas con el mundo inmersivo y multisensorial 3D, comprometidas con las innovadoras metodologías
Al tener una mayor participación del educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje integrado a las recientes tecnologías, producto de los diversos beneficios de la sociedad digital y la cibercultura, el metaverso permitirá todo aquello que la imaginación alcance. Tendrá la capacidad de generar entornos inmersivos simulando la realidad natural, de forma que un usuario podrá trabajar, estudiar, viajar en compañía con varios usuarios o avatares, entre otros. Por ello, la creación de esas colectividades de los estados virtuales no solo son un reto al abordar el ecosistema educativo virtual, sino una necesidad imperativa que debe impulsar un cambio significativo del paradigma global en la educación y una evolución tecnológica importante en la práctica educativa del docente. Quisiera cerrar con esa cita que dice, abro comillas, el futuro de la educación promete experiencias virtuales en las que el alumnado más que nunca ponga en práctica el aprender haciendo. VMix 2021, cierro comillas. Muchas gracias, amigos todos.